salvación. Una cosa he demandado al Señor, esta yo buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Aguarda, aguarda al Señor, aguarda, aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera al Señor. Aguarda, aguarda al Señor, aguarda, aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera al Señor, si espera al Señor. Espera al Señor y Él te salvará. Espera al Señor y Él te salvará. Bienaventurados, bienaventurados todos los que confían en Él. Espera al Señor y Él te salvará. Espera al Señor y Él te salvará. Bienaventurados, bienaventurados todos los que confían en Él, todos los que confían en Él. Juan capítulo 6. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos?». Entonces Jesús dijo: «Haced recostar a la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos. De los de 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando al mar de Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estados, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido nada más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que en él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto del Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no os coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Palabras de vida eterna. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Señor amado, que haya más de ti en mi vida y menos de mí. Es necesario que tú crezcas en mi vida, pero que yo disminuya. Para que haya más de Dios y menos de nosotros, tenemos que tener un entendimiento del temor del Señor en nuestra vida. La Biblia dice en Salmo 111, versículo 10, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En los tiempos que vivimos, la sociedad actual está cada día más ausente del temor a Dios. Poco se menciona en nuestro medio. Tenemos millones de cristianos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que están practicando cosas tan abominables que deberían aborrecerse. Vemos cristianos siendo piedras de tropiezo, creando los más insólitos escándalos y tropiezos que ya la iglesia del Señor haya visto jamás. ¿Sabe qué se debe todo eso? La Biblia dice que en los tiempos del fin el amor de muchos se enfriará. Y otra de las razones principales por lo que vemos tantos tropiezos en el cuerpo de Cristo en los días de hoy se debe a la falta de temor de Dios. Una gran mayoría de cristianos a veces se va al otro extremo de tratar a Dios con tanta familiaridad como si Dios fuese su amiguito, su compinche, como decimos en el sur, en Sudamérica, como si Él fuera su compinche, su compadre, aquel viejo amigo de la infancia. Tratamos a Dios con una familiaridad tan horrenda, una falta de reverencia que llega a ser una falta de respeto, una deshonra a Dios. No tenemos una revelación del temor de Dios en nuestra vida.
Y lo que la Biblia nos instruye, lo que nos enseña, es todo lo contrario. Necesitamos tener temor de Dios en nuestras vidas si queremos más de Dios, más de Jesús en nuestro diario vivir. El temor de Dios, mis amados, debería arder vivamente en nuestros corazones. No importa hace cuánto tiempo que seamos cristianos, que hayamos recibido a Jesús en nuestros corazones. Yo le pido a Dios que el Espíritu Santo nos revele a través de su palabra, a través de este devocional, la importancia y la necesidad de cultivar el temor de Dios en nuestra vida. De nada sirve que yo te lo diga. Si no se te revela a través del Espíritu Santo, es difícil que yo pueda comunicarte estos principios. El temor del Señor nunca puede ser comprendido con la mente natural, ni a través de nuestro entendimiento humano, de nuestra propia forma de pensar las cosas. El temor del Señor debe ser grabado en nuestros corazones a través de una revelación, y eso únicamente es revelado por el Espíritu Santo cuando leemos su palabra. Esa es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Mis amados, que Dios nos dé corazones sedientos por la presencia de Dios. Es imposible amar a Dios sin el temor del Señor. Mira, ¿qué pide Dios de sus hijos? En Deuteronomio 10, versículo 12, la Biblia dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué escritura más poderosa. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti, mi amado? Yo, con el tiempo, cuando fui activando mi vida de oración y cuando comencé a cultivar una comunión más íntima con el Señor, comencé a cultivar un santo temor de Dios en mi vida, y eso fue una cosa natural, espontánea. Yo no tuve que obligarme a temer a Dios. Yo comencé a entender que si yo amaba a Dios, había cosas que yo no iba a hacer para ofenderle, porque el amor que comencé a sentir por Dios fue tan grande que yo puse en mi corazón la firme determinación de evitar hacer cualquier cosa que desagradase al Señor. Fue recién en mis años más recientes que ese santo temor de Dios, a través del estudio, a través del hábito de estudiar la palabra, el temor de Dios comenzó a ser revelado en mi vida de una forma natural, y eso me trajo mucha bendición en mi comunión con Dios. El santo temor de Dios es la clave para el firme fundamento de Dios, fundamento que revela los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Nunca vamos a poder amar a Dios verdaderamente a menos que lo temamos, a menos que tengamos un respeto, una reverencia, una honra saludable en nuestra relación con Él. Ni tampoco vamos a poder temer a Dios correctamente a menos que amemos al Señor. ¿Qué es el temor de Dios? Digamos que la Biblia dice que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Proverbios 8, versículo 13. Mira qué tremendo, hablando de comunión. Dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Aleluya. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos Él hará conocer su pacto. Y en Hebreos 12, versículos 28 y 29, dice la Biblia que así nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados, para un cristiano, el temor de Dios es reverenciar a Dios, es honrarle, respetarle, amarle. Hacemos todas esas cosas para agradar a nuestro Señor amado, Padre, Creador de todo lo que existe. Esa reverencia, esa admiración deriva de nuestro amor por Él. Eso significa el temor de Dios para los cristianos. Este es el factor que nos motiva a rendirnos, a someternos, a entregar nuestra vida al Creador del universo. El temor a Dios significa tener tal reverencia por Él que éste tenga un gran impacto en la forma, en la vida que llevamos, en la manera en que vivimos nuestras vidas.
El temor de Dios es respetarle, es obedecerle, someternos a su disciplina, entregarnos, entender sus mandamientos, sus preceptos, adorarlo con admiración, con amor, con temblor, como dice. Yo quisiera que entiendas una cosa. ¿Tú piensas que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entraría en un lugar donde Él no reciba la honra, la reverencia que merece? Imagínate tu casa como templo de adoración, tu propia vida. Imagina tu propia vida como un templo de adoración al Señor. ¿Será que el Rey de Reyes entraría en tu casa si tú no tienes temor del Señor en tu vida? Ah, mi amado. Necesitamos que se nos revele el temor de Dios en nuestras vidas, porque aquel que teme al Señor será bienaventurado. Bienaventurado todo. Quiero hablarte de los beneficios del temor del Señor. La Biblia dice que bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando tú comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La Biblia dice que el quien teme al Señor hallará el conocimiento de Dios. El temor del Señor aumentará tus días. El temor del Señor está la fuerte confianza, esperanza tendrán sus hijos. Quien teme al Señor tendrá una fuerte confianza. Dice que el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Imagínate cuando tu vida anda en el temor del Señor, vas a andar, fluir con el manantial del Dios de nuestra vida. La vida de Dios fluirá junto contigo. Porque en Proverbios 19:23, escucha qué promesa poderosa. El temor del Señor es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Nunca será visitado del mal. Aleluya. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. ¡Qué maravilloso! Isaías 33:6 dice que el Señor, el temor del Señor será nuestro tesoro. ¿No es maravilloso esto? Amados, yo te invito hoy, si queremos más de Jesús en nuestra vida y menos de nosotros, tenemos que cultivar el temor de Dios en nuestra vida. Debemos andar en el temor de Dios. ¿Cómo hacemos para cultivar el temor de Dios? Debemos primeramente tomar la decisión personal. Hoy voy a decidir honrar a Dios por encima de todos mis deseos, mis caprichos, mi propia voluntad, mis ganas. Por encima de todo lo que digan los demás, yo tomo la decisión de temer a Dios, de honrar a Dios en mi vida. Amados, nunca vamos a poder agotar este asunto. El temor del Señor es un asunto que no puede ser desvendado completamente. No es una revelación continua. Lo mismo es verdad en relación al amor de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos perseverar en el temor del Señor, con pasión, con entusiasmo, todos los días de nuestra vida. Toda pasión que tengamos nunca será suficiente con el fuego de ese amor. John Vivar, en su libro El temor del Señor, dice que es imposible detallar completamente el temor del Señor en términos finitos, limitados. Y es muy difícil definirlo, porque Él abarca un amplio espectro como la fuerza del amor de Dios. Amén. Es imposible describir con palabras la revelación, la importancia del temor de Dios en nuestra vida y cómo eso trae transformación en nuestra vida interior, en el interior de nuestro corazón. Yo te animo hoy a crecer en el temor de Dios. Que tu vida sea llena de un amor tan grande por Él, que se caracterice por andar en el temor del Señor, y vas a ver cómo tu vida va a ser tan bendecida. Señor, yo te pido, Padre, que haya más de ti en mi vida y menos de mí, que es necesario que tú crezcas en mi vida y que yo disminuya. Te pido, Padre, que no tenga miedo de hacer ningún sacrificio para ti. Ayúdame, Señor, di conmigo a andar en el temor del Señor en mi vida, porque sé, Señor, que el temor de Dios es mi tesoro, es manantial de vida y es el principio de la sabiduría para la gloria de tu nombre. Amén y amén. En estos días, Padre Santo, de ayuno que estamos, Señor, nosotros queriendo ser una ofrenda grata a ti, poderoso Rey de Gloria.
Padre, te pedimos, Señor, por una transformación, Señor, en nuestra vida. Que tu Hijo Jesucristo, Señor, crezca en mi vida, Señor. Y que yo disminuya, Padre, cada día más, Señor. Que haya, Señor, más de ti y menos de mí, Padre Santo, en mi ser. Padre, que en estos días del ayuno podamos, Señor amado, volver, Señor, a ese primer amor, Padre, como en el principio, Señor, cuando tú nos encontraste, Señor amado. Que seas tú, Padre poderoso, llevándonos, Señor amado, cada día a sumergirnos, Señor, en tu presencia, como en aquellos tiempos, Señor, que tú nos hacías sentir, Padre Santo, tu amor, poderoso Dios, y que tú eres, Señor amado, el primer lugar. Amado Dios, que podamos, Señor amado, nosotros, Señor, ser activados en los frutos de tu Espíritu. Que nos ayudes, poderoso Dios, a cultivar un espíritu tranquilo, Señor. Un espíritu sereno, Señor, de mansedumbre, Padre. Que seamos libres, Señor, de todo nerviosismo, Padre Santo. Quita, Señor amado, todo estrés, Señor, que se vive en estos tiempos, poderoso Dios. Que toda la impaciencia, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, sea quitada, Señor. Que tú, Señor amado, nos ayudes, Señor, a ser buenos testimonios, Padre, y no una piedra de tropiezo, Señor, para los demás, Señor, para todos aquellos, Padre, que nos rodean, Señor. Que seamos ayuda, Señor amado, y no estorbo, poderoso Dios. Y que mi fe sea guiada por tu Espíritu, Señor. Padre, ayúdanos, poderoso Rey de Gloria. Queremos, Señor amado, ser esas cartas, Señor, de presentación, Señor, de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús.